12:45 de la mañana es el mejor momento para empezar nuestra masterclass de cocina con Javi Chozas. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Hoy hablamos de carnes de caza. Además, tenemos el privilegio de tener también aquí a Javier Román, ganador del concurso Aceitunin. Hola, ¿Cómo estás? Días. Muy bien. 22 años. 22 años. Y ya te has alzado con el premio del mejor cocinero de aceitunas de España. Sí, eso es. Y va a preparar además aquí en exclusiva esa tapa para que ustedes la puedan preparar. Lo primero de todo, vamos a empezar a hablar de las carnes de caza, a clasificarlas y a conocerlas mejor para prepararlas y cocinarlas. Bueno, en este caso hoy yo creo que es un día especial. A mí me gusta mucho toda la carne de caza porque digamos que nuestra perímetro, digamos toda la zona que nosotros tenemos, pues yo creo que la carne de caza es una de las Estamos que mueve en una tierra la economía de caza, totalmente, por yo creo supuesto que es que sí. la principal materia prima que tenemos. Y yo creo que hay que darle ese valor que realmente merece. Entonces, pues bueno, lo que tenemos aquí he traído un poco solo de caza menor. De caza mayor hablaremos otro día. Vamos a hablar un poquito sobre la carne de caza, en este caso de pelo y de pluma. He traído las más utilizadas o las más cocinadas habitualmente. He traído, por aquí tenemos, digamos que la reina de nuestra tierra, de nuestros montes, que tenemos a la perdiz, a la patirroja, que la tenemos que cuidar, ir cuidando todos los días. He traído aquí una, que ahora veremos la diferencia, para ver que no nos engañan a la hora de comprarla, de comprar esa perdiz que es silvestre y no comprar esa perdiz de granja, de comprar estos conejos que tenemos, a los conejos que está rojo, por eso es un conejo de caza, ¿verdad? Ahora hablaremos sobre el color. Tenemos aquí la becada o agachadiza, que también es una de nuestras principales, que ahora veremos por qué tiene este pico y por qué es una de las que más sabor nos aporta a la hora de cocinarla. La paloma torcaz, el faisán y por último el pato azulón. En este caso he traído un poquito lo más principal que tenemos en nuestra tierra. ¿Por qué decíamos el color que teníamos antes? El color que tiene este rojizo tan característico del conejo. Todas estas carnes que podemos ver aquí tienen un color muy rojo, muy oscuro, tirando casi a granate. De hecho, si abriéramos tanto el faisán como el pato, veríamos que su color es muy oscuro. ¿Por qué? Por la alimentación que tienen. No podemos comparar una alimentación totalmente natural a una alimentación que se cría en una granja. Piensos compuestos, otra serie de cereales, pero en este caso la carne de caza se alimenta de todo lo que sale en el campo, entonces es totalmente natural. Otra ventaja que tiene este tipo de carne, Juli, es que continuamente, como yo digo, está haciendo deporte, porque se está moviendo. Está muy fibrosa. Eso es, está muy fibrosa y a la vez se mantiene totalmente salubrida. Por eso dicen que la carne de caza es menos grasa. Eso es, si veis, pues aquí todas las carnes no tienen esa grasa acumulada en ciertas partes, como sí que cuando compramos un pollo tiene la parte de abajo ese tipo de grasa o esa grasa que tenemos que retirar a la hora de cocinarlo. Todas las carnes que tenemos aquí veis que no tiene absolutamente nada de grasa. ¿Qué nos aporta? Pues una cantidad de proteínas tremenda. El consumo normalmente de este tipo de carnes yo lo consumiría de 2 a 3 veces. Yo sabes que al final a la semana, de 2 a 3 veces. Aconsejan 2 veces, pero yo aconsejaría comer más carne de caza, levantar este tipo de carne y aportar todo el sabor. Perdona que te interrumpa, Javi, porque quiero hablar un poco también con Javier mientras que va preparando esa tapa. Ya saben que aquí estamos en una cocina interactiva. Ya has puesto la base de aceitunas de tu tapa ganadora. ¿Qué tipo de aceitunas es la que has utilizado? Verde manzanilla. Aceituna manzanilla. Es la que más me gusta a mí. ¿Y luego la has rellenado de qué? Es un conejo al ajillo, lo tengo en la manga y he ido rellenando carne de caza, las aceitunas. Luego este es el aliño, que es el caldito del guiso del conejo, que es fondo oscuro, vino tinto y vinagre de Módena. Y aquí ya para emplatar. Pues vamos a seguir viendo cómo elaboras esa tapa. Además me encanta una frase que dice Javier, y es: el conejo que he preparado es el conejo que hace mi madre en casa, ¿verdad? O sea que tu receta es de casa. Al final siempre triunfan las recetas de las abuelas, Javi Chozas. Eso es, siempre hay que retomar los guisos que teníamos anteriores, porque al final ahí es donde se concentran todos los sabores. Seguimos. Eso es. Bueno, ¿de qué más vamos a hablar? ¿Cómo diferenciar un tipo de perdiz u otra? Pues aquí tenemos, como podéis ver, la parte de las patas. Si vemos que la pata está totalmente limpia, las uñas están totalmente crecidas, vamos a ver que esa perdiz es de campo a diferencia. El tamaño también importa y el plumaje. Vamos a ver que estén totalmente completas y duras. Veremos que la diferencia a la hora de pelarla. ¿Cómo la pelamos? ¿Cómo la preparamos? Porque hay mucha gente que a lo mejor
todos tenemos en casa familias cazadoras y luego te da como reparo prepararla, a ver un truco. A ver, lo primero, para pelar las aves siempre tienen que estar lo más caliente posible para poderla retirar las plumas. Si no, pues la metemos un poquito de agua caliente y la vamos retirando las plumas. Por otro lado, es importante también que a la hora de consumir todo este tipo de carnes de caza tengan un reposo. La carne tiene que asentarse, por lo tanto tiene que tirarse al menos de 2 días en el frigorífico, bien tapada con un papel o bien con un trapito para que vaya madurando esa carne. No cocinarla el mismo día del sacrificio. Importante a la hora de recepcionar esta ave, aunque nos la den en casa o nos la dé cualquier vecino, lo que tenemos que hacer lo primero es eviscerarla, Juli, porque las vísceras es donde se encuentran todos los microorganismos y tenemos que retirárselo lo antes posible. Exactamente, eso es lo primero y después ya la conservamos. Y luego la conservamos. La podemos congelar sin ningún problema, pero siempre sin piel, sin plumas y evidentemente sin vísceras. O sea, eso de congelar el conejo tal cual me la da el vecino Nada. que la ha cazado, no. No, porque luego Yo lo he a la visto hora... eso, Yo un montón de veces, Así que no se congela nunca la carne de caza tal cual llega. Bueno, más cositas. Más cosas, guarniciones. Aquí he Guarniciones traído las que guarniciones acompañan a la carne de caza. ¿Con Bueno, qué? He traído ahora productos que tenemos, ahora es la temporada del corzo. Y bueno, pues hemos traído setas, hemos traído frutos secos, frutos rojos, ¿Por qué fresas. estas guarniciones? Normalmente son guarniciones que se asemejan y que quitan esa intensidad de la carne de caza. Como veis, todas estas carnes son muy intensas. Vamos a meterle unas setas que igualmente vienen del bosque, unos frutos secos igualmente vienen del bosque. Podemos hacer mermeladas, compotas, con fresa. ¿Le va bien? De hecho, hemos probado ahora en la escuela a realizar una maceración solo con fresas y el ácido de la fresa hace que reblandezca la carne. Y la que es pone una más de las blandita porque muchas importantes, veces eso no nos atrevemos a comer carne de caza porque tiene un tacto, un aspecto demasiado duro. Importante a la hora de cocinar, que es importante, de no poner el fuego muy fuerte. Si pones el fuego muy fuerte, las fibras se van a endurecer demasiado y quedará demasiado seco. O sea, El por ejemplo, fuego para hacer muy un filete bajito. de venado a la plancha no tenemos que hacer mayor este caso- o de conejo, que tenemos el conejo frito con ajo que podemos hacer, nunca el fuego Dependerá rápido. de la pieza. En este caso, si cogemos un filete de ciervo, del lomo del ciervo, nos interesa que esté fuerte porque la carne de caza, cuanto menos hecha esté, sobre todo las piezas más nobles, Mucho mejor. Pero para porque hacer más un sabe. conejo de caza frito Pues con en ajo, este o caso- una liebrecilla. En este caso, importante, la maceración previa y a rehogar. Un consejo súper A importante, fuego lento. eso es que en vez de incorporar tanto aceite, que estamos acostumbrados a Sí, es echar verdad. mucho aceite y luego sale una comida demasiado grasa, lo que tenemos que hacer es incorporar en el momento que se empieza a pegar, o el conejo, o la cebolla, o los ajos, un chorrito muy pequeño de agua. Eso hará que se rehidrate O sea, todo. tú eres y de se los que despegue. primero echan el aceite, un poquito de aceite, Un una poquito de base, aceite. unas cabecillas de ajos. Y vamos rehogando el conejo junto con los ajos. Rehogando, que se me empieza a adherir un poquito a la sartén, un qué pelín buen de truco. agua. Y empieza a coger color y se va rehogando y va cogiendo, digamos, ese dorado exterior, que es el que nos interesa para que después no pierda los jugos a la hora de la cocción. Y bueno, ¿En la sartén o al horno? ¿Tú cómo eres más de a ver, cocinar? podemos brasearlo, que es al horno, junto con un poquito del caldo, un poquito de vino. No habría ningún problema. Ese vino o ese caldo hace que la humedad cree vapor ahí en el horno y no se reseque exteriormente la carne. Y bueno, pues podríamos hacerlo también en la sartén. De ambas formas sale genial. ¿Piña? Una piña, un mango, aguacate, podemos utilizar cualquier tipo. Incluso echándolo en un conejo al ajillo, que lo hemos probado, porque cuando realizó Javier su conejo fantástico al ajillo, probamos a realizar, echarle piña, y el contraste de comerse la piña con el conejo es impresionante. Fabuloso. Ahora nos va a contar Javier la receta del conejo que hace su abuela y su madre para que la hagan ustedes, porque si ha llevado el premio de el mejor cocinero de aceitunas de España con esa tapa de conejo, por algo será. Por algo Cuéntanos será, cuál es el sí, secretillo de ese conejo que tienes ahí El bien secreto pensado. es ponerle cariño, como a todo, claro Por está. supuesto que sí. Pues el conejo está guisado con ajo, cebolla, puerro y zanahoria, Puerro y zanahoria, fíjate. para suavizar un poquito, contrastar la acidez del vino. Luego el aliño, como he dicho antes, es el vino tinto, vinagre de Módena y fondo oscuro. Vamos preparando esa tapa. Ya han visto ustedes que hemos puesto esa base de Ya está aceitunas preparada. que ha rellenado con ese conejo que ha hecho a fuego lento, como dice Javi Chozas, con el puerro. Y después añadimos He añadido el aliño, el aliño. he añadido unos quicos machacados, Fíjate, Kiko para el conejo. he añadido un poquito de cebolla crujiente para darle otra textura diferente Me gusta. y una ramita de romero Y una ramita de romero. para decorar un poquito. Me encanta, Javier. Hay que decir que llevas nada más que un mes en la Escuela de Hostelería Toledo y fíjense ya con ese premio. Eso sí que es un alumno aventajado, ¿eh? Bueno, Y lo demás, sí. ¿de dónde te viene la herencia culinaria? Siempre me ha gustado la cocina, la verdad, y también pues un poco de suerte y yo qué sé, y
También el tengo un buen maestro, profesor. el maestro. Claro ¿Ya estaría está. preparada esa tapa? Estaría ahora mismo para comer. Esta es la tapa que tú has conseguido hacerte con ese premio. Que el nombre concreto dímelo para que la gente cuando lo vea en cualquier sitio te recuerde a ti, Javier. Es una aceituna rellena de conejo al ajillo con ajo de las pedroñeras. Con ajo de las pedroñeras. A mí me encantaría probarla. Yo no sé si tengo por aquí una cucharilla. Voy a Mira, buscarla. ¿Cómo es esa, si quieres? Vamos a tengo buscar esta, esa. que es la del aliño la voy nada a más. probar para que ustedes Y usted sepan ya. a qué sabe esta aceituna. Exquisito. Me encanta. El sabor de la cebolla crujiente. Ese crujir de los quicos. Exquisito. Muchas gracias. Exquisito. Pues Me alegro muchísimas que te guste. gracias. A ti. Muchísimas gracias, Javier Román. Ya saben, ganador, el mejor cocinero de aceitunas de España hoy aquí en exclusiva en Castilla-La Mancha Televisión en Estando Contigo. Gracias Muchas gracias por a ilustrarnos. vosotros. Muchas gracias a vosotros un día más por dejarnos que la gente compruebe y Aprenda vea y en nuestras aprenda día a día. masterclass de cocina. Gracias, Javi Chozas.